En primer lugar, agradecer a este público tan comprometido con los temas. Sinceramente, es muy gratificante ver a este auditorio con tanta cantidad de colegas, de personas, por cuanto nos está esperando un tema relativamente muy importante, de la responsabilidad civil, que es el tema del daño moral. Bajo ese punto de vista, lo único que quisiera decirles como una especie de comentario previo a nivel de lo que acaba de suceder en la mesa que precedió, que eso es muy importante, que en la Comisión Civil y Mercantil va a hacer todo lo humanamente posible para realizar un evento lo más pronto sobre este tema. Vamos a pasar al segundo tiempo, como por ahí lo dijeron, y en eso tengan todo mi compromiso por parte de la Comisión Civil y Mercantil, porque efectivamente es un tema que nos genera muchísima inquietud, estamos con muchísimas dudas, y sobre eso yo creo que hay que partir de un evento realizado solo para eso. Pues bien, bajando un poco los decibeles, hablando ahora de daño moral, quiero compartir con ustedes algunas apreciaciones de tipo muy general para luego los compañeros de la mesa referirse a aspectos más concretos. El daño moral, que es un aspecto incluso a nivel terminológico sumamente debatido, sumamente cuestionado, es una parte del derecho de la responsabilidad civil, tal vez de las más sensibles, de las más debatidas, de las más discutidas, enormes problemas que genera a nivel de cuantificación, a nivel de denominación, a nivel de funciones, y efectivamente es un verdadero dolor de cabeza para los jueces en las situaciones donde se discute. En todo sentido, como les venía diciendo. Y no es de extrañar que, por ejemplo, en España, alguien como de Ángel Yagües diga, dentro de la situación del derecho de daños, que la jurisprudencia es una víctima más de esta situación. Es una víctima porque en el sentido que luego veremos, genera una serie de disquisiciones tan complicadas, tan grises, que efectivamente es de los aspectos que a nivel jurisdiccional es más clara la inquietud de poder ofrecer un criterio un poco más uniforme y de mayor perceptibilidad. Sin embargo, a pesar de todas estas situaciones tan complejas, apreciamos un extraordinario y enorme expansión de lo que tiene que ver con el tema del daño moral. Son cualquier cantidad de sentencias que se refieren muy frecuente a estos temas. Primero que nada, queremos determinar los antecedentes de este derecho, del derecho positivo costarricense en cuanto al daño moral. El daño moral aparece formalmente en nuestro Código Civil hasta el año 1973 por una ley que fue el Código de Familia y que en el año 73 se reforma el artículo 59 del Código Civil introduciendo el daño moral. Antes de eso, las propuestas legales sobre el tema del daño moral estaban referidos a códigos penales. Me refiero propiamente al Código Penal de 1924, donde el artículo 212 se refería a la posibilidad de la reparación de los intereses de orden moral. Luego, el artículo 122 y 125 del Código Penal de 1941, vigente por disposición del legislador del año 70 y algo en materia penal del actual Código Penal, refiere lógicamente al tema del daño moral y lo contempla en el artículo 125 de una manera un tanto más concisa y concreta. El artículo 125, en el tema de la reparación de la víctima, nos dice que se refiere a la honra, dignidad, honestidad, o en otros casos de daños o intereses de orden moral consistentes en una indemnización pecuniaria. Eso fue en el año 1941, donde entonces en esa propuesta de intereses o daño moral ya la legislación penal lo venía progresivamente reconociendo. Llegamos al 1949, el artículo 41, este artículo que es como el acceso, el enganche, el engarce a la Administración de Justicia, y en ese artículo 41 del año 49 nos dice que
efectivamente acudiendo a las leyes podrán repararse en las injurias, las calumnias y los daños o intereses morales. Hago aquí el primer replanteo, el primer cese de la actividad que posteriormente seguiré aquí comentando de manera muy rápida, obviamente, referido que hasta acá hay dos situaciones dignas de destacar. En primer lugar, podemos apreciar que el daño moral se enlaza, se dictamina con aspectos evidentemente de una fuente de daño que es la delictual. Está referida en primer lugar al derecho penal y en muchos lugares efectivamente se dio esa posibilidad de ir primero reconociendo el daño moral dentro de situaciones evidentemente disvaliosas a nivel social como eran los delitos. Y eso es importante porque en el caso del derecho penal se relaciona el daño moral con injurias, con calumnias, etcétera. Y la propuesta del año 73 en el Código de Familia, del Código de Familia dirigida al Código Civil, que es el artículo 59, nos refiere que el derecho a obtener una indemnización por daño moral en los casos de lesión a los derechos de la personalidad. Entonces, bajo ese punto de vista puede ser como una especie de propuesta ya ampliativa, expansiva, a todo el ordenamiento como tal y no solamente al ordenamiento punitivo. Eso es muy importante tomar en consideración por dos aspectos que también quiero aquí comentar. En primer lugar, si el daño moral está exclusivamente relacionado a las personas individuales, a las personas físicas, o si el daño moral podemos darle un criterio muchísimo más amplio donde se incluya a las personas ideales, morales o jurídicas como lo conocemos en nuestro entorno jurídico. En ese sentido, llama la atención que efectivamente la jurisprudencia costarricense, tanto a nivel de Sala Primera como a nivel de Sala Constitucional, han coincidido y le han dado la posibilidad a las personas jurídicas, a las sociedades mercantiles, de poder ser objeto de indemnización por daño moral. Es un tema bastante debatido, muy ya conocido a nivel doctrinario, a nivel de derecho comparado. Sin embargo, quiero hacer el siguiente matiz sobre esto. Todas las repercusiones que acabo de indicarles a ustedes a nivel de antecedentes normativos y constitucionales evidencian un aspecto eminentemente de tipo de personal, persona física, derechos de la personalidad. Algunos han fundado el artículo 41, sin embargo el artículo 41 está dentro de la Constitución Política, dentro de los derechos y garantías individuales de las personas. Y bajo ese punto de vista es muy importante tomar en cuenta que hay que tener presente que las personas efectivamente son entes ideales, las personas jurídicas no sufren, no lloran, no pueden tener el tema del caso del dolor. Sin embargo, podría replantearse el punto, tal vez no tanto como daño moral, sino como una situación que tiene que ver con su reputación, con su honor, y bajo ese aspecto, pues lógicamente, cuando se da una situación de mal nombre que lesiona el honor, etcétera, de una persona jurídica, pues ahí podríamos poder valorar, bajo el principio de la iuris novi curia, de que el juez puede analizar la situación del derecho bajo un caso concreto y tal vez no como un daño moral. Es un asunto muy particular, muy debatido. Sin embargo, repito, las sociedades mercantiles no lloran, no sufren, porque son entes ideales que se constituyen bajo una disciplina que es la mercantil, y es para ganar dinero, para tener dividendos, y bajo ese punto de vista todo ahí es patrimonial, y difícilmente podríamos pensar que moral. Los antecedentes serían la sentencia número 581 del 2003 y la 605 también del 2003, conjuntamente con la 1026 de 1994 de la Sala Constitucional. Repito, 581 del 2003, 605 del 2003 de la Sala Primera y la 1026 de 1994 de la Sala Constitucional. ¿Y cuál ha sido la propuesta argumentativa de esta posibilidad de brindarle un daño moral a las personas jurídicas? Pues no es ni más ni menos que una viejísima discusión doctrinaria
y que ha asumido de manera muy reiterada, sobre todo desde inicios de los años 90 para acá, la Sala Primera, en relación con el tema del daño moral subjetivo y el daño moral objetivo. La situación es también objeto de grandes posiciones contrarias a nivel doctrinal, en el sentido de que para Costa Rica, a través de la jurisprudencia, el daño moral objetivo sería aquel que tiene repercusiones en el patrimonio y que por lo tanto es una modalidad de daño moral. Sin embargo, retomando las sabias palabras del catedrático de la Universidad de Deusto, de Ángel Yagües, sostiene que efectivamente tienen que mirarse bajo un solo planteamiento, en el sentido que hay situaciones donde un daño moral subjetivo puede recaer, puede tener efecto reflejo sobre aspectos patrimoniales, pero que no necesariamente por eso hay que partir de una división o una distinción que sería inútil, polémica y confusa. Yo, en lo particular, comulgo con la propuesta del doctor de Ángel Yagües, y en ese sentido creo que bajo ese aspecto, al dársele una posición de daño moral objetivo, en el fondo es un daño patrimonial, en el fondo la posibilidad de que una sociedad no venda, que pierda en el mercado posicionamiento. Los que pueden llorar muchísimo son los socios, que es otra cosa, pero la sociedad no llora y no sufre como ente ideal. Y bajo ese punto de vista, ahí les dejo la inquietud para que lo tomen como consideración. Un caso particularmente importante para ir planteándoles a ustedes a nivel de derecho comparado, les voy a abordar muy rápido el tema de Italia. El tema de Italia representa una situación muy singular, muy interesante, porque en el derecho italiano es donde se empezó a dar precisamente espacio a una modalidad de daño que empezó como daño a la salud y que ahora se conoce como daño biológico y que hace 8 años se conoce como daño existencial. Y bajo ese punto de vista, las valoraciones que pueda tener esto es tremendamente interesante. Simplemente les digo que en primer lugar, Italia era uno de los países de mayor reserva, de mayor conservadurismo en el tema del daño moral. El artículo 2059 del Código Civil Italiano de 1942 determina que daños extrapatrimoniales solamente podrían ser resarcidos en los casos determinados por la ley. A raíz de esa posición tan limitada, tan reservada, por allá de los años 60 y con mayor todavía explosión en los 70, la jurisprudencia italiana reconoce como una alternativa adicional a esta posibilidad tan cerrada de lo que fue el daño de tipo a la salud y lo que lógicamente después se conoció como el daño biológico. Aunque a nivel conceptual no es un daño biológico, pero dentro de esta gama de propuestas estaría el daño estático, el daño a la vida en relación y el daño a la capacidad laboral genérica. O sea, tenemos aquí un paquete sumamente amplio de modalidades de daño. Voy a atreverme a leer lo que ha pasado después del año 2006 en Italia, luego de 2 sentencias gemelas en el 2003, pero ya en el 2006 se reconoce específicamente el daño existencial. Es una modalidad de daño jurisprudencial tremendamente amplio que tiene que ver con cualquier tipo de sensibilidad psíquica, física que pueda generar algún sentimiento de disvalioso y al fin de cuentas sería daño existencial, cualquier afrenta a la felicidad, a cualquier tipo de situación de la vida social en relación. Algunos lo llaman a nivel muy crítico como daños bagatelares, que es una verdadera bagatela jurídica poder imaginarse que en relaciones normales de interacción entre las personas, cualquier tipo de disminución sentimental, de motivación, etcétera, puede dar lugar a una indemnización. Me voy a limitar a leer eso para ir ya culminando y terminando esta situación de tipo introductoria. Dice un autor, Pierre Cicendon, sobre el tema del nuevo daño existencial en el derecho italiano, quien además refiere a una fenomenología de esta categoría presentándonos los siguientes escenarios. En primer lugar, el mundo de la familia y los efectos. Este puede verse alterado en su hipótesis más grave por el luto. El daño existencial se revela en estos casos en la imposición de una vida diferente en virtud de la falta del ser querido. Hasta ahí vamos normal. La lesión incapacitante de un pariente, especialmente en las hipótesis más graves,
demencia, SIDA, coma profundo, minusvalía, con todas las consecuencias que pueda acarrear, renuncia forzada a la normalidad, a los proyectos, a los hábitos de siempre, a la libertad del libre tiempo. La familia como lugar del mal a través de esta situación disvaliosa. Frustración y humillaciones sistemáticas, ternura legalmente o injustificadamente dada, incumplimiento de los deberes de manutención, problemas a nivel escolar, perder pruebas normales dentro del estudio, toda esta gama de lesiones de los derechos de la personalidad que no sean estrictamente de tipo de la salud o biológico, entran o se engarzan dentro de lo que es el daño existencial. Pues dentro de esta propuesta, desde luego que hay una fuerte crítica en el derecho italiano. Algunos dicen que es un derecho burgués, que es un derecho total y absolutamente de lo que denominan la overcompensation, y bajo ese punto de vista hay una absoluta protesta, posiciones muy críticas de algún sector muy importante de la doctrina italiana respecto a este daño existencial. Finalmente, les quiero decir que una de las situaciones donde más se discute también y donde mayormente se ha tenido en cuenta la situación del daño moral es en el caso de la muerte de personas muy cercanas, y aunque resulta paradójico, la muerte, la vida, no es objeto de una indemnización. Lo que normalmente se indemniza es a los parientes, determinando si se trata de un derecho propio, aquel derecho que directamente el pariente, el hijo o el padre, sufre por la desaparición de una persona muy cercana, de un ser querido, y también, lógicamente, donde se discute con mayor ahínco y amplitud es si esto es o no objeto de una transmisión mortis causa, si esto se puede alegar a título de iuri hereditaris. En ese sentido, la doctrina italiana ahí sí es muy reservada. Costa Rica, por allá de los años 90, se atisbó la primera sentencia en un caso de una transfusión por hepatitis, donde de ahí en adelante se reconoce a título de herencia a la sucesión los sufrimientos, los dolores que sufrió la víctima durante su lecho de muerte. Algunos dicen que las lágrimas no pueden ser objeto de transmisión hereditaria, que eso es un derecho personalísimo, y bajo ese punto de vista solamente les recuerdo esa circunstancia tan particular. El artículo 59 del Código Civil determina que el daño moral procede en relación con los derechos de la personalidad. Y recordemos que los derechos de la personalidad han venido mostrando un incremento y un posicionamiento evolutivo muy interesante. Primeramente, el Código Decimonónico, el Código Civil, en su planteamiento original, teníamos la personalidad como un aspecto eminentemente para la capacidad legal y también como un aspecto de su patrimonio. Pero hoy en día, con las propuestas de la dignidad, de la posibilidad de los derechos a la salud, del derecho a la educación, de tener una vida y un buen ambiente sano, etcétera, que vienen sobre todo del perfil constitucional, entonces observamos que hay una complementación sumamente interesante en este tipo de circunstancias. Ya para terminar, y en relación con esas propuestas a nivel internacional, quería comentarles, por ejemplo, algo muy interesante. En los Estados Unidos, después de lo que sucedió el 11 de septiembre del 2002, y que lastimosamente hoy replica de una manera tan terrible el fin de semana en París, se hizo, desde luego, una propuesta de indemnización a los daños morales, tomando en consideración una propuesta también muy particular del derecho norteamericano y que ya también se da en Europa desde hace muchos años, que es el sistema de tablas o de baresmos, donde en relación a la situación de parentesco cercano o más o menos mediano, se le concede cierto tipo de cuota concreta a algún familiar en particular, previendo las particularidades de dificultad que puede generar en cada caso concreto poder valorar y determinar, como sucede en nuestro país, cuando no se da un daño moral. Y bajo ese punto de vista, repito, es muy interesante esas propuestas que hay en otros países donde se acude a los baresmos que algunos los defienden y otros los critican. Pues bien, lastimosamente hubiera querido seguir por más tiempo, tengo que ser totalmente respetuoso de los compañeros que me van a continuar con el tema y muchísimas gracias por la atención brindada. Muy amables.